a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. ¿Usted no ha leído que así dice la Biblia, que nosotros somos como los hisopos que fueron sumergidos y esparcieron la sangre sobre el pueblo? Nosotros somos esos hisopos, somos esas hierbas amargas, somos eso que está esparciendo la sangre sobre los que no la conocieron. Por eso también dice en la Biblia que cuando partimos el pan, la cena es eso, que cada uno recibe una parte del cuerpo de Cristo, y cuando parte ese pan se va afuera a llevarle a otros a comer de ese pan, y cuando el otro come de ese pan, ¿a dónde lo lleva? A la iglesia. De nuevo el cuerpo de Cristo se une para rendir el culto. Y otra vez cuando vuelve y se va, el pan otra vez es partido para ser llevado afuera y para que otros coman, y después de que comen, ven a la iglesia. Sí hay que traerlos a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia es la que hace su voluntad, y ellos aprenden a ser cristianos, a vivir la vida de fe por medio de la iglesia. Estamos leyendo 1 de Juan capítulo 3 y estamos aprendiendo que Dios es ¿qué? Amor. Pero ¿por qué Dios es amor? Porque da la vida. Yo he usado varias veces el ejemplo, pero es que es muy acertado. ¿A quién es la persona que usted más ama en este mundo? ¿A quién? A los hijos, ¿cierto? Mire, es que uno ve, los papás se sacrifican por pagar la universidad, por comprarle el computador. Los hijos no responden con ese amor a los papás. Si usted está esperando ese amor de parte de sus hijos, va a morir defraudado y amargado, porque los hijos no aman con ese amor. Usted sí ama con ese amor. ¿Quiere dar qué? Todo. ¿Por qué? ¿Por qué ama usted tanto a sus hijos? ¿Ha pensado alguna vez por qué? Si algunos son más feos que todos, algunos son más tontos que todos, algunos son más vagos que todos, algunos son más perezosos que todos, algunos son más irresponsables que todos, pero ese hijo irresponsable y tonto usted lo ama con todo su ser y quiere darle todo. ¿Por qué? Por una simple razón: usted le dio la vida, pero no la vida del espíritu, sino la vida de la carne. Pero cuando uno da la vida del espíritu, entonces es el amor más grande. Por eso Dios nos ama a la iglesia. ¿Por qué? Porque le dio la vida. Por eso dice que somos ahora hechos ¿qué? Hijos de Dios. Entiende que eso no es una idea sentimental, sino que es la verdad. Nosotros hemos nacido espiritualmente de Dios, y como ahora nacimos espiritualmente de Dios, somos ¿qué? Sus hijos. Por eso podemos pedirle confiadamente. ¿Qué es lo que recibimos? ¿Cómo recibimos la vida espiritual? Ahí dice: por medio de la palabra. ¿Qué es la palabra? Que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó. Y si nosotros creemos esa palabra, recibimos su palabra. Jesús dijo: si permanecen en mi palabra. Pero eso no lo está predicando la iglesia. ¿Qué predica la iglesia? Vamos a dar las 7 vueltas de Jericó. Ustedes no saben cómo en la costa eso es. Y entonces la gente, toda la iglesia se la pasa toda la noche dando vueltas y rumbeando. Claro, con canciones que dicen Cristo, pero rumbeando. Bailan, y los jóvenes, estuvimos donde estábamos ahí alojados, llegó una convención de jóvenes y tocaban champeta y todos bailaban y brincaban y pogueaban. Pero la única diferencia era que decían que Cristo de vez en cuando, ¿no? Yo me gozo, Cristo, y bailaban y rumbeaban. Era muy particular, ¿no? Porque si uno le quita esa música y los coloca a ellos en medio de la selva, uno pensaría: ay, qué religión tan primitiva. Porque uno ve a los indígenas haciendo eso, ¿no? ¿Qué hacen para agradar a sus dioses? Les presentan animales y ofrendas de las cosechas, y entran en éxtasis convulsivos por medio de sustancias. Hoy en día los cristianos toman Red Bull, ¿no? Para eso, los jóvenes. Y toman, y entonces entran en éxtasis convulsivos para que con sus movimientos y sus cantos agradar a su Dios. Pero Dios es espíritu.
Y la única forma de agradar a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo, aceptando su palabra. Eso es adorarle, eso es servirle. Él dijo, Él está buscando adoradores ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Usted cree que 20 jóvenes medio excitados no por las drogas sino por sus propias endorfinas, con unos pañuelos ahí, son lo que agradan a Dios? ¿O más bien agrada a Dios el joven que está usando sus recursos y su tiempo de vacaciones para que la palabra corra y para que se extienda? ¿Cuál agrada a Dios? Pero cuando ven al joven con su tiempo y con sus recursos haciendo que la palabra corra, por ejemplo, lo ven con bermudas, ¡ay, tan mundano! Tan mundano. Ellos no son mundanos, ¿no? Porque ellos son bien religiosos. Pero el que está haciendo la voluntad de Dios sí es juzgado. ¡Ay, tan mundano! ¿Quién es el que ama al mundo? El que pertenece al mundo. Y esas prácticas son del mundo, no es la relación con Dios. Dice ahí, mirad cuál amor con que nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Quién es el que conoció a Dios? ¿El que canta o el que salta o el que ofrece sacrificios? No, el que recibe su palabra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Entienda que la vida eterna es conocerlo. Muchas personas están pensando que tienen vida eterna porque vienen los domingos a la iglesia un ratico. Eso no, eso es religión. Entienda que eso es religión, pero es que como nos enseñaron así. Pero realmente, ¿quiénes son los que tienen vida eterna? Los que están haciendo la voluntad del Padre, los que están haciendo su propósito. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál amor? Su Hijo, ¿no? Para que tengamos ¿qué? Vida. Y teniendo vida, ¿cómo podemos llamar a Dios? Padre. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No se preocupe, hay más en la vida cristiana. Nosotros estamos esperando eso. Entrar en su templo, sentarnos en su mesa, estar eternamente delante de su presencia, con la manifestación perfecta de Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Qué es purificarse a sí mismo? No coma, no toque, no mire, use falda, no use zarcillos. Esa es la purificación de la ley. ¿Qué es purificar? ¿Usted sabe qué es purificar, por ejemplo, el oro? Cogen el oro y lo ponen en el fuego, ¿no? Y cuando ponen el oro en el fuego se vuelve líquido. Y la escoria, o sea, la basura sube a la superficie y barren esa escoria y queda el oro puro. Esa escoria es la religiosidad, es lo que no es la voluntad de Dios. Son las cosas que no son. Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De modo que cuando usted conoce la verdad y entiende la verdad y hace la verdad, entonces usted está siendo santo y usted está siendo puro, no por las obras de la carne, sino del Espíritu. Eso significa santificarse para Dios, hacer su voluntad, cumplir con su palabra. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Cómo se purifica? Dijo Jesús, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ser lavados por la palabra de Dios. O sea, que la palabra realmente sea entendida y obedecida. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces otra vez usted piensa como la religión. Para usted, ¿qué es pecado? Robar, matar, sí, eso es pecado de la carne y del alma. Pero ahora, ¿de qué pecado estamos hablando en el Nuevo Testamento? Juan capítulo 16, versículo 8 y 9.